Bueno, buenas tardes a todos y todes. Es un placer tener acá para esta clase de la diplomatura a nuestro querido amigo Carlos Barragán. Él le gusta ser presentado simplemente como humorista y guionista argentino, pero no podemos dejar de mencionar que actualmente conduce Todos en Cuero en La Patriada, en la 102.1, y también es un muy buen cantor de tangos. Dicho esto, voy a hacer un poco de historia, chiquita, pero esto dice así. Estuvo 9 años junto a Lalo Mir. Hizo su debut en el micrófono en Tarde Negra con Elisa Bernassi en la Rock and Pop. También escribió guiones, por ejemplo, para Bernassi, para Tortonese, para Gillespie y para el gran y querido recordado Adolfo Castello. Condujo Todos en Cuero desde el 2012 hasta 2015, inclusive en la Radio Nacional. Pero pasaron cosas y tuvo un despido por el gobierno de Macri. Y esto no es por nada. Esto tiene que ver con haber sido la cara visible de lo que fue uno de los mejores programas de análisis político de Argentina, que fue 678, donde se analizaban la manera en que se representaba la realidad en los medios de comunicación estatal, y esto fue jamás perdonado por el sistema. Este, Ese enorme programa de Canal 7 lo hacía junto a, por ejemplo, Sandra Russo, Nora Beiras, Lucho Valende y otros grandes periodistas. Así que, sin más, vamos a comenzar la charla de la diplomatura. Muchas gracias. Ahorita no sé cómo está bien. No, no se escucha. Javi. Sí. ¿Qué pasa? A ver, acá Sí, se perfecto. escucha bien. Este tiene algo raro. Quizá toqué. Bueno, gracias por la presentación. Es un placer. Eh, Vamos a hablar sobre comunicación. Antes de decir nada, primero quiero agradecer a los compañeros por estar acá, a UPEI, a la Universidad de Lanús, a APSE por contenernos. Eh, antes de hablar, quiero aclarar que cualquier cosa que yo diga no puede ser usada en mi contra. Primero, ya usaron todo en mi contra. No, pero sí que sobre todo a mí lo que me interesa es que lo que podamos decir acá sirva para abrir discusiones porque nadie sabe hasta el día de hoy, porque si yo supiera qué hacer con una comunicación, lo habría dicho, lo hacemos y se soluciona la cosa, o si alguien lo supiera también ya hubiera pasado seguramente. No estamos sabiendo bien qué se hace con la comunicación, cómo comunicamos, cómo respondemos a los problemas que tenemos en términos comunicativos. Así que, pero sí me parecería muy interesante que los compañeros y las compañeras discutieran estos temas. Eh, con Javier tenemos acá ya un número prácticamente preparado. Él tiene unas preguntas, yo me anoté algunas puntas para estar ordenados y que no se vaya todo por ahí y nos vamos por cualquier lado. Muy Pero bien. vamos a hacer así. ¿Tenemos el otro micrófono? ¿No agarró? ¿Te presto este? Dale, préstame eso. Sí, estamos con unos problemas con el micrófono, por lo cual los delay que vean para los que están viendo es la parte de la pasada del micrófono que vamos a hacer entre nosotros. Arrancamos así, a pedido de Carlos, para hacerlo como un poco más interactivo. Él quería estar más cómodo así y la talla del compañero con el que estamos amerita que respondamos de esta manera. Así que vamos a arrancar con algunas preguntas que voy respondiendo. Y por supuesto, al ir finalizando, también si hay preguntas en el chat, se las vamos a revisar. Entonces, una de las cosas que también he pensado, ya que la charla se llama Comunicar bajo fuego hegemónico, nosotros sabemos que el fuego hegemónico dispara contra nuestra cultura, nuestros liderazgos y nuestras organizaciones. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se pueden usar las herramientas del sistema y sobrevivir? Bien, bueno, en principio a mí me gustaría
para tener una idea de qué se trata esto de los medios hegemónicos, son los medios dominantes, son los medios que tienen la polenta, son los medios que tienen más dinero y son los medios que utiliza el poder concentrado para manejar las situaciones diversas que se le presentan a su favor. Hay que recordar siempre que cualquier medio está fundado para defender algún interés o alguna idea, que también puede ser un interés defender una idea. Todo medio, los primeros diarios que se fundan para los puertos, para saber a cuánto estaba la grasa de ballena, eh, o sea que por interés de los tipos que querían vender la grasa de ballena o el qué pasaba con tal barco, y de ahí es de suponer que los dueños del diario habrán empezado a manipular el precio de la grasa de ballena rápidamente. Bueno, eso por supuesto, o gente de tal partido que funda un diario, los diarios de los anarquistas, los diarios. Todo diario tiene atrás una idea que quiere comunicar e intereses que quiere defender. Eh, por supuesto, las cosas se van, el capitalismo va arruinando, ¿no? Y entonces las cosas de todos esos intereses se convierten en intereses espurios, las maneras de defenderlos son sucias, el capitalismo concentra, agranda lo grande, achica lo chico hasta que desaparece, con lo cual por eso tenemos estas enormes diferencias entre los medios grandes y los medios chicos. Acá ocurre, o sea, nosotros acabamos de perder unas elecciones, como veníamos diciendo acá con el compañero Javier, que los motivos son muchos. El otro día, que justamente el compañero Carlos Caramelo citaba una frase de Oscar Wilde, que parece que la frase es más o menos así. eh, Decía, para los problemas complejos siempre hay una respuesta sencilla y equivocada. Claro. Y eso es un problema complejo. Pero entre estas causas que tuvo el resultado de la derrota de estas elecciones, está lo que yo personalmente creo que es una de las verdades más sólidas con las cuales se maneja el pueblo argentino, o gran parte del pueblo argentino, gran parte de la sociedad argentina, que es que los cucas son chorros, no queremos volver al pasado. Esa idea del pasado es malo, los cucas son los malos, se convirtió en algo de verdad muy, muy, muy potente, muy fuerte. Eh, en esto, por supuesto, que han tenido que ver los medios hegemónicos, por eso es el fuego. En esto creo yo también, y estas son las cosas que a veces hay que atender, porque uno no puede hacer, lo que hace Clarín, nadie lo puede parar a Clarín. O sea, sí le podemos responder, pero modificar lo que hacen, no. Uno puede modificar lo que uno hace. Y la verdad que nosotros, o muchos de nuestros compañeros comunicadores, hicieron mucho para que esta idea de que el último gobierno peronista fue lo peor que le pasó al país y que el último gobierno peronista es el responsable de la llegada de Milei, eso fue un invento casi nuestro, casi nuestro. Así que esas son las cosas que también me parece que tenemos que revisar y no pegarnos tiros en los pies, por lo menos no pegarnos tantos tiros en los pies. Un tirito cada tanto, por ahí no hay nada. Ahora, el problema también con los medios, y por eso pongo tantos reparos para hablar de esto, es que arrancaron las redes. Cuando en el gobierno de Cristina se genera esta gran movida para la ley de servicio de comunicación audiovisual, para que saliera y para poder modificar de alguna forma y achicar este poder deforme que tiene Clarín, que tiene La Nación, etcétera. Me acuerdo, tuve la oportunidad de conversar con alguien que fue muy responsable de eso y me dijo, esta ley ya es vieja, porque no atiende a la cuestión de las redes. Hoy nosotros nos peleamos no solamente con canales de televisión o con radio, sino que nos peleamos con un enemigo invisible para el cual nosotros ya estamos grandes
para comprenderlo, o bueno, los que no somos estudiosos del tema, que son las redes, que son los algoritmos, que es el celular, bueno, lo vemos todos los días. Eso no es un detalle o algo que a uno le molesta o le caiga antipático. Que las nuevas generaciones estén mirando la pantalla horas y horas durante cada uno de sus días, de su vida, ha modificado muchísimo la percepción de la realidad. Es un problema epistemológico, es un problema de cómo se entiende la realidad. Con lo cual, esto es complejísimo, sobre todo porque la realidad empieza a estar fracturada, fragmentada. A cada uno, al que le gusta jugar a la bolita, le salen bolita, al que le gusta comer pancho, le salen pancho, y así se genera una realidad a la cual nos cuesta muchísimo acceder, a que no nos gustan las bolitas ni nos gustan los panchos. Eh, Así la derecha creció, también creo yo, no lo creo yo, y lo cree gente de verdad inteligente. La derecha ha tomado lugares en el cerebro y en las mentes de las personas cuando nosotros, Javier, hace pocos años, nadie decía que era de derecha. Claro. La derecha era algo que uno estudiaba, de derecha eran cuatro o cinco tipos que eran muy poderosos, que tenían mucho dinero, mucho poder, y no decían que eran de derecha. Eran empresarios, ponele, o algo así, o inversores. Y ahora la derecha se convirtió en algo deseable, en algo que a la juventud le parece interesante. Esa, esa batalla nos pasó, fue algo que fue como una especie de invasión silenciosa que vivimos. Con lo cual ahí hay dificultades grandísimas. Yo tenía que darte alguna respuesta de cómo usar las herramientas. Yo creo que nosotros, esta charla que espero que dispare discusiones, es para compañeros militantes. Yo creo que hoy más que nada necesitamos eh, conversar y discutir entre compañeros militantes. Eh, y hasta que no tengamos charlas y discusiones honestas entre nosotros, no va a haber solución posible a ninguna de estas cuestiones. Si querés, vamos con la próxima. Vamos, sí, claro. Fuerte lo que está diciendo. Sí, justo enganché cómo tener el micrófono. Eh, se me dispararon un montón de, Vamos aprendiendo. se me dispararon un montón de cosas con lo que decías recién. No lo quiero hacer mucho más largo, pero hay una de las campañas libertarias, era un pibe mirando TN del 2001 para adelante, y a pesar de que en la casa iba cambiando las cosas, en la época de Cristina y demás, hablaban de los cucas y la corrupción y demás en la tele, él veía la tele todo el tiempo. Vos ves que el sillón se modificaba para mejor, que los cuadros se ponían mejor, que la biblioteca estaba mejor, la casa más linda. Sin embargo, los tipos enfocados en lo que le iban diciendo. Era porque que no hicimos nosotros, hicieron ellos. Vos la veías, hacías otra lectura y el tipo nunca se intercomunica con lo que tiene alrededor, sino solamente con la televisión. Eso potenciado el celular explica esto que estás diciendo vos. Pero, y acá viene esta pregunta que justo viene al caso. Hay nuevas herramientas para enfrentar el fuego hegemónico y sobre todo teniendo el revival del 95 que tuvimos el domingo, ¿no? Con el voto cuota y el voto cuota de Carlito Maravilla, y me acordaba mucho la tapa de la revista Humor de Yo no lo voté, Sí. que es lo que va a pasar estos días. Eh, en esto de que hay nuevas herramientas, los canales de streaming son hoy como fueron las FM de los 80 y que duraron bastante y eran como cosas que se podían usar para tener discursos rebeldes. Bueno, acá aparecen una cantidad de cuestiones y que a mí me dan un poco de temor porque esto tiene que ver con la comunicación popular, las FM chicas o lo que sería ahora el streaming. Tengo un amigo muy peronista y periodista que dice, cuando cada streaming que se abre es una unidad básica que se cierra. Claro, sí, Sí. Bueno.
yo no sé si eso es tan así. Lo que sí es cierto es que la lógica, esto que te contaba hoy, de cómo el capitalismo es cada vez más veloz, cada vez más voraz, cada vez más eficaz, hace que esto se streamen, que Claro, donde hay compañeros, como vos decís, con esta rebeldía, qué sé yo, pertenecen, bien fagocitado por el sistema. pertenecen al sistema, pertenecen al sistema. Y los compañeros también, muchas veces, eh, tributan a la lógica de los medios hegemónicos, o por lo menos tributan a la lógica de las redes, con los likes y con los cosos. Y entonces por ahí buscan también la estridencia. Y también han pasado cosas raras, como, bueno, viste que lo invitan a Fantino o lo invitan Sí, bueno, a Feynman, y entonces aparecen como gente simpática. Es muy raro. como que se usan para blanquear a tipos que están absolutamente del otro lado en todos los sentidos. Digo, las compañías que laburan el tema género, ni te. Compañías y compañeros que laburan el tema Sí, género, también han sufrido por el blanqueo que hacen de estos personajes, ¿no? sí. Hasta los compañeros que uno más les tiene simpatía y los quiere más, y sabe que son compañeros, muchas veces caen en estos errores. Yo creo que son equivocaciones, sí, que son errores. Después ellos después lo explican, bueno, hay que hablar con nosotros, el puente. Y la verdad que no estás hablando, habla con Larreta, ahora sí Rodríguez Larreta, que es un señor que piensa distinto, que lo podemos detestar, o qué Sí, sé yo, pero no es un operador de lo más sucio como Fantino o Feynman, que son gente horrible, son gente horrible. y que lo ha demostrado Y que lo además. han demostrado, y, no, y que eso no es una conversación con un tipo que piensa distinto. Estás conversando con un tipo que lo que hace es arruinarle la vida a millones de personas de cualquier manera, y por razones que no sé cuánto tienen de ideología. Son tipos tramposos, mentirosos, sucios. Bueno, pero esos son problemas, pero esos son, a ver, entramos por ahí en esto que no, por ahí no tiene tanto que ver. Lo que sí tiene que ver es que cuando entras en esa lógica para tener likes y para tener mucha visibilidad en las redes, baja la calidad de lo que querés comunicar. Porque además estos compañeros son muy buenos comunicando. Sí. Eh, Entonces ahí está permanentemente esta trampa de si hago algo estridente, si hago algo provocador, y qué sé yo, me voy al carajo. ¿Para qué? Para ser provocador, me van a ver más. Sí, pero mi mensaje, ¿cuál es? Y es de menor calidad. Esta casi es una respuesta a la pregunta que venía después, que era si participaran del fuego hegemónico, que sabemos que es jugar en una cancha inclinada, la pregunta era, pero si no se juega ese partido, ¿qué es lo que se hace? De hecho, ese límite que estás diciendo, ¿no? Porque cómo se desarrolla esa posibilidad de darle la discusión, de crecer en Sí, conocimiento de la gente, sin terminar haciendo macanas de blanquear al enemigo. mira, eh, no lo sé. Acá, digamos, si no entiendo mal, estamos hablando de que vamos a TN, eso sería, ¿no? Jugar Ah, en la claro, claro, cancha. claro. Eh, eso tiene. Eso es una discusión que está abierta, ¿no? También. Hay gente que va y tiene éxito en TN, porque gana discusiones, porque está muy preparado, porque es muy apto para eso. Ahora, ¿quién está mirando TN también? ¿Hay alguien de TN que pueda decir, ay, lo voy a votar a Grabois, que estuvo re bien? Muchas veces Grabois es re bueno para esas cosas. Claro. Eh, Ahora, si Grabois va a Radio con Voz, es otra cosa. Esta Radio con Voz tiene ahí, bueno, enseguida tenemos diciendo, che, yo me equivoqué en esto. Bueno, tenemos, por eso lo acribillaron los libertarios. Entonces hay unos ámbitos ahí que son muy pocos, que son estos ámbitos grises, ¿no? Como Radio Con Voz. Ahora también pasa algo, yo voy a contar, yo estoy en FM La Patriada, como vos bien dijiste, que es una radio.
que pertenece a una cooperativa, es un colectivo, no hay un jefe, no hay nada, es una radio chica, etcétera, que ya lleva muchos años. Y la patriada no creció. Eh, la patriada no crece, sobrevive, eh, y lo que sí hace, y no sé cuánto contribuye, por lo menos a la patriada no le contribuye, es a formar periodistas. Ahora vos tenés en C5N y en otros canales un montón de periodistas jóvenes que se formaron en la patriada, con programas de radio en la patriada. De ahí pasaron al Destape, de ahí pasaron a otras radios más grandes, el Destape ya es una radio grande, y de ahí a C5N, porque siguen siendo gente del palo. Y está muy bien, y está muy bien que les vaya bien. Ahora a mí me genera mucha controversia el tema de, bueno, ¿qué pasa con esas radios que finalmente no podemos hacer que crezcan porque por la propia lógica de que no son radios con fines de lucro, no crece? El Destape crece porque no es una radio comunitaria, no es una cooperativa. Claro. Y creció un montón porque es una radio con lógica capitalista. Yo esto lo cuento, no sé si es bueno o es malo. No, no, pero está Mientras, bueno tener, poder tener entre compañeros esta discusión, porque esto abre cabezas. obvio. Y del colectivo siempre salen propuestas mejores, o sea que está bueno decir, no, no, ¿dónde lo vamos a discutir? Y 678 fue lo que fue una herramienta muy potente en contra de. Primero nos peleamos con los medios grandes y después se daba una pelea política. Eh, a mí me cobraron más la pelea con los medios que la pelea política. Después te lo cuento mejor si querés. Pero sí, sí, de hecho fue eficaz porque se veía todo el país. O sea, también hay que tener un fierro grande, lo que se le llaman, antes los fierros eran otra cosa, no le vamos a decir fierro. Hay que tener llegada y hay que tener potencia. Eh, yo creo que los medios comunitarios, esta idea del medio chico, eh, sí me parece que está bueno si integra una red Atrás. de políticas y de política y de compañeros y de compañeras. Bueno, estoy yendo muy No, lejos. no, está muy ¿A bien. dónde íbamos? Vamos, algo que casi vuelve un poquito para atrás de lo que venías diciendo, que es en el 2021 nos decías, con el tema de la visita a lugares de fuego hegemónico como TN, por ejemplo, que los buenos modales a veces funcionaban como una forma de bozal para ser dóciles ante el poder y que había que saltar ese corralito de formalidad. También nos avisaba que había que tener cuidado con la trampa de los zócalos, porque a veces uno decía una cosa y el subtítulo que venía abajo era diametralmente opuesto a lo que uno había dicho. Pero decías que sobre todo había que darle mucha profundidad en los canales de derecha por las preguntas, repreguntas y por las cosas que ya estaban implícitas cuando te hacían una pregunta, ¿no? Que había cosas que ellos dejaban implícitas que no había que aceptarlas sino discutirlas siempre. Sí. Entonces, hoy, esto fue en el 2021, pasaron 4 años. ¿Cómo ves la situación hoy cuando uno va a esos lugares de fuego hegemónico? Eso no cambió, es igual, es muy difícil ir a hablar con esa gente. Son muy pocos los dirigentes que lo saben hacer. No critico al que no lo sabe hacer, realmente hay que ser, a mí yo creo que me pasan trapos, si yo voy a TN bueno, me hace posta. Porque hay que ser muy rápido, hay que tener muchas cosas en la cabeza, hay que tener muchos elementos para desarmar. Esos tipos son expertos en cagarte, son cagadores. Claro. Entonces, Igual, no quiero hacer un spoiler, pero más adelante vamos a tener una serie de tips que él ya nos tiró, la ah, vamos a repasar y vamos a ver si la ampliamos, la mejoramos y demás. Pero con respecto a esto, era 4 años después, estamos más o menos igual. yo no vi cosas diferentes.
es verdad que, no sé, ellos también hay como una decadencia, ¿no? Sí, Hasta hace unos años, no sé, por ejemplo, el programa de Morales Solán, de N, Morales Solán anda con Elisa Carrió y nadie más. No sé qué pasa, siempre que paso está Elisa Carrió. O sea, no hay mucho. Y está Bonelli, qué sé yo. En la época, en Milei lo que hizo a lo mejor, por ejemplo, con un tipo como Bonelli, es que esté un poco más, hasta un poco más atemperado, ¿viste? Porque, bueno, a él también se ligó unos chirlos de parte del presidente. Así que esas cosas, digamos, puede haber algunos matices, pero es muy difícil cuando entras en un ámbito. Es complicadísimo porque, a ver, Javier, vos sos un dirigente, ponele, vos sos correcto. un dirigente peronista, el ministro del Interior de un gobierno peronista. Y vas a TN y te preguntan cómo está, buenas tardes. Los tipos te estuvieron haciendo posta los últimos 8 meses, ponele. ¿Cómo remontás eso? ¿A Claro, qué te estás exponiendo? ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar te pusieron a esos tipos? ¿Cómo contestás todo lo que te dijeron? Igual yo creo que hay que contestar. Cuando vas, tenés que contestar. Que decir, vos la semana pasada dijiste tal cosa. Y no y era mentira. claro. Muchos dirigentes nuestros lo hacen. Y está muy bien. Perfecto. Hablando de esta cosa de los vueltos, como estás Sí, diciendo, esta pregunta es muy personal, es difícil, pero está bueno que todos los compañeros lo sepan. Enfrentar el poder hegemónico tiene un montón de costos. Vos fuiste la cara visible del programa contrahegemónico por excelencia y eso tuvo un montón de costos. ¿Cuánto sufriste por ser coherente? eh, no sé si fui tan coherente. Sí, Pero sí peleé mucho y, y fui muy honesto y muy directo, como lo fuimos todos los que participamos del 678. Sufrimos persecución directa, por lo menos mediáticamente. Yo me acuerdo, Hernán Lombardi se encargó de perseguirnos, no solo de quitarnos los trabajos, consiguió que no nos tomaran en ninguna radio, consiguió que tampoco las radios más amigables a nuestra manera de pensar nos tomaran. Entramos en una lista negra para todas las radios. Yo me lo acuerdo al tipo escribiendo columnas en el diario La Nación, hablando, diciendo que nosotros éramos unos delincuentes, una enfermedad, un virus, un cáncer. Eh, Así que fue muy difícil, digamos. Particularmente yo venía de la radio, como vos bien recordaste, de tener una carrera muy linda con Lalo Mina, con Negra Bernasi, con Castelo, con qué sé yo. Entro a la tele, es verdad que yo entro a la tele para hacer 678, no caí ahí de casualidad. claro, Yo hacía unas canciones, soy humorista, yo hacía unas canciones de humor político. Y una vez, y la sacaban en el programa de la Negra Dornas, y una de esas canciones la levantan de la radio y la pasan en 678, fue como exitosa. Yo estaba muy entusiasmado en ese momento era, era, era la época del 2009, el quilombo con el campo, claro. y yo me había puesto muy peleador en contra de los señores agropecuarios. Y entonces pedí una reunión con la gente que hacía 678 para decirles, che, yo hago estas canciones todos los días, toda la semana, hago dos, tres, qué sé yo, se las paso, porque por una cuestión técnica aparte. Porque no era que tampoco se la quería vender. Yo me convertí en militante en ese momento, sin saberlo. Eh, y les digo, te las paso yo, te las traigo, te traigo el CD en ese momento, grabado bien, para que no la saques con este ruido que la sacaste de la radio. Y me acuerdo que me dice,
que el año que viene va a empezar duro de domar. ¿Querés venir? No, le digo, no, yo las mías no me gustan. Sí, a 678 sí le digo, porque sí me interesa defender al gobierno. Bueno, y me llamó. O sea que yo fui muy consciente y fue una decisión política. Yo creo que en ese momento no era un tipo con participación política, sí con idea, y creo que me convertí de golpe y todo junto en un ciudadano, en un militante. Con el tiempo me hice peronista. Todavía ahí no era peronista. Mirá qué impresionante. Sí. Y fue feísimo, porque bueno, toda esa me quedé sin laburo, por supuesto, ahora no soy más conocido, o soy muy poquito conocido, el que se acuerda. Eso es complicado, podría haber tenido lo que se llama una carrera mejor, conducir un programa en alguna radio importante, no lo hago. Es cierto que también me siento muy cómodo en la patriada, laburando con compañeros, no teniendo un gerente encima, etcétera. Gano muy poco, como se ganan en las radios cooperativas. Eh, y pagué por haberle hecho daño a Clarín y a los dueños de todas las cosas, con lo cual está bien. Está muy bien. Y la pregunta que viene tiene mucho que ver con esto y es, ¿el Clarín miente es una victoria en la batalla cultural o no asemella a los más de 200 licencias del grupo? Porque me parece que sí, un poquito sí, Yo creo que sí. Por supuesto se va diluyendo con el tiempo, sobre todo ahora con un gobierno de estas características inusuales, inesperadas, pero el Clarín miente, y lo que hizo 678, lo que le hizo a Clarín fue quitarle mucha credibilidad y, y visibilizar y poner bien al frente que Clarín defendía intereses. No solo eso, había un problema ahí que Mañeto podía ir preso por haberse afanado un papel prensa en una mesa de tortura claro, ayudado por los genocidas. Lo cual fue una locura a ver eso, ¿no? Eso también fue un problema grave. La fortísimo. historia de ese diario es así de oscura, hay que decirlo. Lo que pasa es que después te quedas sin laburo y la pasas mal, como me pasó a mí, como nos pasó a todos. Pero hay que saberlo, hay que saber. Clarín no se hizo solo con el esfuerzo y la buena gestión del señor Mañeto. Tal cual. Esto, por supuesto, iba avanzando en el Poder Judicial, después no avanzó más, después es muy interesante, ¿no? Ver que la historia trágica de la Argentina y la historia tan oscura de este país también, tan oscura, porque ahí está Clarín. Sí, sí, Durante 7 años duró la dictadura. ¿Cuántos días Clarín escondió? ¿Cuántos días? Porque esa gente se despertaba, escribía el diario, o no se despertaba, escribía, los diarios se escriben a la tarde, te vas a dormir tarde, pero cada día de esos años los tipos decidieron ocultar, esconder y mentir e inventar y defender a un gobierno genocida. de forma Es, deliberada, es además. espectacular, es Sí. espectacular. O no fue una vez, fueron miles de veces. Bueno, pero el laburo que hicieron para que el clarinete se imponga a nivel popular me parece que es absolutamente loable. Eso, sí, por aparte, sí se supo, bueno, primero, mucha gente dejó de leer Clarín, mucha gente se enteró de que Clarín es un medio mentiroso, y quienes lo leen hoy saben que Clarín defiende Intereses. intereses. Bueno, por algo no me quieren y no me quieren. Bueno, ya que estamos hablando de los medios, de uno en particular, pero en general de los medios, y esto tiene que ver con eso, y que estamos hablando también en la ida y vuelta de preguntas sobre nuevas formas. ¿A vos qué te parece la difusión de la realidad en recortes de video de poquitos segundos, tipo TikTok? Si esto es una evolución o una involución de la comunicación, y si la
desesperada necesidad de viralización es favorable a la fake news y atenta hasta contra la razonabilidad o no. Casi como que estoy diciendo, Bueno, si supiera, direccionando la si respuesta. supiera Claro. responder esto, yo creo que sería millonario. Escribo la respuesta y la vendo. Eh, hay un tema, las redes han conseguido también un- eh, una nueva lógica, ¿no? Gracias a las redes, vivimos en un mundo de ignorantes. Y esto hay que decirlo, no es discriminar. Vivimos en un mundo de ignorantes, o por lo menos con grandes cantidades de ignorantes, a los cuales hay que respetarles la opinión. Viste que, bueno, alguna vez alguien inventó esto de que toda opinión es respetable, o hay una frase de alguien, yo no sé si de Montesquieu, o que yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida para... Bueno, bueno. Eh, ¿Qué pasa? Cuando se respetan todas las opiniones, aparecen los terraplanistas, gente que discute con astrónomos, con geólogos, con geógrafos. ¿Y por qué? Porque vos tenés que respetar mi opinión. Y yo no sé de dónde carajo salió que hay que respetar. Hay que respetar al tipo, pero su opinión yo no la voy a respetar. Sobre todo porque es una opinión. ¿Por qué voy a respetar opiniones idiotas o opiniones con las cuales no estoy de acuerdo? O un tipo que me viene a decir que la Tierra es plana, como pasa, y como pasa mucho más de lo que creemos que pasa. Hay que dejar de respetar todas las opiniones. Sí, hay que respetar a la persona. Es muy sencillo. Si el tipo dice una estupidez, ¿por qué vamos a respetar una estupidez? Pero esto ocurre, ya está, fue. En las redes aparecen estúpidos diciendo estupideces y hay que respetarlas. Ahora, tu pregunta va a otra cosa. Si es cómo hacemos, cómo comunicamos, si a nosotros nos sirve comunicar con los mismos mecanismos, ¿no? de las redes, con uno, dos, tres párrafos. Yo creo que es una parte de la batalla. Yo creo que es una parte. El problema que nosotros tenemos es que para entender lo que ¿cómo sería? Nuestros valores, lo que a nosotros nos gusta, cómo nos gusta vivir, cómo nos gusta que nos respeten, cómo nos gusta tener derecho, cómo nos gusta laburar, y qué sé yo, hace falta pensar. Y si hace falta pensar, ahí las redes no nos sirven. Sí, las redes por ahí nos sirven para pelearnos con los gordodanes y todo eso, y toda esa ronfla. Eh, yo creo que ahí no hay que dejar ese lugar. No hay que dejar ese lugar. Eh, pero necesitamos pensar, y para pensar necesitamos juntarnos. Que tampoco te. Porque y vuelvo, ahí 678 también hizo algo mucho tanto, o no sé, por lo menos tan importante como la pelea contra los medios hegemónicos o la pelea política que se quería llevar puesta al gobierno de Cristina porque la querían echar a la mierda, y esto lo sabemos. Era un programa de televisión donde yo nunca más lo vi, nunca más vi eso en televisión, gente que conversaba, discutía, argumentaba, había tiempo para eso, venía gente como Horacio González, venía, y así. Esos espacios no, ese espacio, la tele rechaza eso. Se supone que eso no sirve, a pesar de que 678 se veía y se veía mucho. Eh, yo Es creo que que era, era la demostración de que se podía debatir y seriamente y es sí, un problema para la gente que cree que la televisión solamente tiene que hacer claro, cosas que rindan económicamente con algo medio bobo. Y no, no, eso está demostrado. La gente la hasta tenía gente rating, se existía. tenía La gente lo rating, veía. tenía más rating de que decía Ibope también, ahí había otra Eh, cuestión, Ibope es otra empresa que manipula Clarín. Eh, ahora, el capitalismo no quiere eso tampoco, ¿viste? Entonces, por más que se vea, mira, el capitalismo quiere a Milei.
Claro. Entonces, por eso tuvo que sacar 678 del aire, por eso están las redes, por eso todo es cortito, por eso hay que respetar la opinión de las opiniones estúpidas, porque así llegamos a Milei. Y votado por la gente, a Milei no te lo impuso nadie, la gente quiere a Milei y vuelve a querer a Milei. Sí, pero fue construido con tipos que te atacaban a vos, porque esta es la otra pregunta, por Ajá, ser militante, cuando en realidad se demostró que estos independientes que boqueaban tanto sí, fueron y serán verdaderos periodistas ensobrados, militantes del poder hegemónico. Digo, ante estos tipos, ¿cómo te sentís? Porque ellos están ahí, construyeron un tipo como Milei y de golpe, si le va mal, se corren inmediatamente, son la primera rata que huyen, como diciendo, uy, mirá lo que hizo este tipo. sí. Tipos y tipas, digamos, no solo tipos. ¿Qué sé yo? Yo me siento... O sea, esos tipos son empresarios, Claro. primero. Son empresarios de sí mismos y muchos de ellos son empresarios de verdad, tienen SRL o SA o no tienen nada y va todo con sobre, pero se manejan como empresas, son empresas, entonces son empresas que operan, que laburan para este, para el otro, venden información, bajan una línea, le dicen decir cosa, le dicen invitar tal, a cual. Bueno, entonces es tanto, si cree que lo invite, si no, no lo invito, si no me pasa la guita. Bueno, son empresas. Yo no me siento no me puedo ni comparar con soy yo. Yo digo lo que Ujú. pienso, trato de cuidar a la gente que quiero, que son los compañeros. Yo no hago, por supuesto, hago este programa Todos en Cuero en la radio desde hace un montón de años. Y más que nada lo que trato es que tengamos salud emocional y hacer humor y tener el ánimo y levantarle el ánimo, que no decaiga el ánimo de los compañeros. De verdad, más que informarlos, yo creo que también hay un tema y estamos sobreinformados. Vos prendés la radio y te dicen una cosa a las 7 de la mañana, te la repiten a las 8 y cuando pusiste a las 7 de la tarde, Sí, están no. diciéndote lo mismo. Eso no es bueno. Eso no puede ser bueno. Eso no puede ser bueno. Imagínate que estás en tu casa y la persona que vive con vos te dice lo mismo 10 veces al día, todo el tiempo. Cuando te lo termina de contar, te lo empieza a contar de vuelta. Bueno, eso lo hacen también las radios opositores a Milei o las radios más que piensan más como nosotros, lo hacen igual. Con lo cual también tenemos a los compañeros que se enferman la gente. Pero ojo, no es joda. La gente está histérica, está nerviosa, eso después te hace mal al estómago, eso después te da nervioso, te sube la presión. Claro. Los compañeros más jovatos que hacen pico de presión. Bueno, los medios hacen cosas que no están bien. Eh, y no hay lugar y además no hay lugar para esto que yo hago, que es otra radio. Bueno, no vamos a hablar lo que hace la Negra Bernasi, Sí, una radio un poco más artística, lo que ha hecho la REA, bueno, los que conocimos, lo que pudimos escuchar. Ahí está Néstor Borges, que sabe de esto. Lo que tuvimos la suerte de escuchar ese tipo de programas ujú, donde pasaban otras cosas, donde se aprovechaba el medio, la radio es como, es más que una película, podés entrar en una película, entrás en una película. Y se utiliza nada más que para machacarnos cosas que ya lo sabemos. Yo arranco mi programa, yo ya sé que mis oyentes ya saben lo que pasó. ¿Para qué se lo voy a contar otra vez? Para enloquecerlos, para indignarlos más, para que la gente esté más histérica. Bueno, eso también pasa en los medios, eso también hay que discutirlo, porque hay muchas cosas para cambiar, tenemos que aprender a vivir mejor. qué bueno escucharte en la emoción que pones en esta cosa de tirar propuestas permanentemente. Y hace unos años atrás nos habías tirado con esta misma emoción una cantidad de tips que habías armado para la posibilidad de que alguno visitara un medio hegemónico, con esta idea que, ojo, porque vas a un terreno donde hay fuego enemigo. Entonces, habías dicho que había que poner atención a los zócalos. Sí, vos decirlo, yo te hago aclaraciones, porque lo vi, está muy bien, ¿eh?
Lo hiciste vos. Yo te lo transcribí cosas que habías dicho vos. Entonces, la primera es poner. Poner atención en los zócalos. Sí, porque por ahí va. Voy a ATN y estoy charlando con Bonelli. Y el Zócalo dice el pelotudo de Carlos Barragán. Claro, Es jodido. Pero tú lo haces, ¿eh? claro, te lo hacen. O te ponen algo distinto a lo que vos dijiste. Me ha pasado un montón de Sí, veces. Barragán se la come. Barragán se ofende con tal cosa. Vos dijiste, ah, claro. No, soy incorrecto. La otra era no responder sobre supuestos, que era cuando te dicen algo que dijo alguien que repitió otra persona como si fuera ¿Sabes cierta. que yo lo he visto eso, ¿Eh? Patrick? Te dicen, ¿qué opina de la renuncia de Macri? Y vos decís, ¿qué? Y Macri va a renunciar al grupo Softman. Y vos decís, no, me parece. Bueno, lo que hay que decir, pues, está chequeada esa información. No, y el tipo se aviva. Si vos le sospechás y le decís, está Claro. chequeado, pero esto está chequeado, eso se confirmó. ¿O estás seguro qué opina de lo que dijo tal? ¿Que dijo tal dónde y Tal cuándo? cual, claro, claro. Porque si no, yo lo pasa mil veces Y después sale como un confirmado de lo que vos y, dijiste. No, y te cagalo, ya porque eso es está, una operación, totalmente. Otra era no ser testigo silencioso de las barbaridades que digan en tu presencia. Y esta era buenísima. Porque los tipos afirman algo por acá y cuando se sientan a hablar con vos, eso ya está dicho. tal cual. Eso lo hacen permanentemente. Tienen un grupito ahí de tres, entonces vienen diciendo, los peronistas son todos unos ladrones, se robaron PBI, y aparte después entraron a un restaurante y se robaron todas las paneras. Y si le dice, hola Barral, ¿cómo está? ¿Cómo Usted es está? peronista, ¿no? Claro. ¿Cómo anda el peronismo? Así, bueno, tenés que decir, ¿no? Flaco, no nos afanamos la panera y no nos afanamos en coso, en PBI, sos un mentiroso. Así es para arrancar. Tal cual. Y la otra tiene que ver con esto de la sonrisa, ¿no? Porque decía, no caer en el enojo. Responderle con altura sin caer en el enojo. Sí, Y además, yo eso no lo podría hacer. bueno, pero era lo que Pero es mi proponías. consejo. Otro consejo era no ser dóciles, que ese está bueno, es no aceptar todo porque uno tiene que ser prolijo ante el poder. Y eso no sirve. Tal cual. Eso también estaba así. Otro era estar atento a las operaciones discursivas. Bueno, es ¿Eh? pariente de De lo todo que esto que si los tipos te. Lo que antes se decía, ¿cómo era? Te vuelve la víbora, ¿cómo era? claro, te Bueno, enroscan te te enroscan enroscan la la víbora. víbora, Te sobre todo enroscan. con cosas que se estén operando en el Claro. momento, ¿no? Una Sí. interna de tal cosa, te metieron en el medio. Te metían en el medio. Uno tiene que ir ¿Qué sabiendo está pasando? qué está pasando, tal cual. También, ese es muy interesante, es saber a quién dirigimos el mensaje, porque uno puede pasarse de rosca y no saber a quién le está hablando. Tal cual. Si vos lo querés saber, eso también pasa. Un montón. Voy a TN y yo le puedo hablar a los compañeros peronistas, pero también le puedo hablar a vos, que sos un gobernador de otra provincia, también peronista, pero te quiero mandar un mensaje. Claro, Entonces a veces van a tirarse tiros y bueno, qué sé yo. Son maneras, a mí no me parece. está muy A mí bien. no me parece usar la tele para tirarse tiro entre compañeros, pero se hace mucho, se hace Bien. mucho. Esta tiene que ver con lo que dijiste recién, que es también no aceptar sin debatir las fórmulas discursivas hegemónicas. Son todo choro, ¿no? Sí, Por tal ejemplo, cual, tal cual. no sentarse a darlo por hecho. Hay que debatirlo siempre. Sí, porque hay fórmulas que ya los tipos las tienen armadas y uno tiene que responder sobre eso, ¿viste? Entonces hay que romper todo lo que pueda romper en un canal, en una radio o en un medio hegemónico, hay que romperlo. Bien. Y la última que habías tirado era informarse del contexto y de con quién compartimos el espacio. Ah, esto es fatal, claro, porque te invitan y dicen, vamos a charlar, bueno, te venís a mi programa, qué sé yo, y del otro lado está Frankenstein, que va a hablar con vos, entonces te van a preguntar a vos. ¿Qué opina de la vida? ¿Y usted, Frankenstein, qué opina? Y yo decía, ¿qué tengo que estar hablando con Frankenstein al lado? O que me pregunten lo mismo, que me pongan en igual condición que Frankenstein. Y bueno, y para agregar, que yo sé que me vas a preguntar qué agregaría, Eso era lo que venía ahora. ¿Qué eh, agregarías, reforzarías o hay adecuarías? que aprovechar los medios hegemónicos, si uno le toca ahí, con todos estos problemas que tiene.
pero hay gente que lo sabe hacer y tenemos compañeros que le pueden ir bien. Eh, Hay que agregar que hay que ir, esto vale para cualquier entrevista, tenés que saber qué querés decir. Claro, No podés estar ser esperando, hacia. te llamo, salís en el programa, sí, pum, vos tenés que saber qué decís, saber qué decir. Si vas a decirme, bueno, que vas a, no sé, estás escribiendo la ley para tomar mate con azúcar. Entonces, en el medio, bueno, y además estamos en este momento por presentar la ley para tomar mate con azúcar y que se dejemos de tomar mate amargo, que es un desastre, qué sé yo. Pero tenés que ir a decir eso. En general son cosas más importantes que tomar mate con azúcar. Pero no Está, se te puede escapar. está muy bien. Entre las preguntas que me acercaron de los compañeros que están en el Zoom, hay una que tiene que ver con esto y dice, si hoy te dan 5 minutos en un prime time hegemónico, ¿qué dirías y qué elegirías no decir y por qué? ¿Qué diría? 5 minutos, un prime time, de ellos. No, no lo sé. Seguramente los acusaría. Bueno, está bien. Aprovecharía para acusarlos de todo el daño que le hicieron al país, porque más allá de los detalles, que no son ningún detalle, ¿no? La tristeza de la gente y el malvivir de la gente no es un detalle, pero les diría, ustedes son los que empobrecen este país, manga de hijo de puta. Me iría preparado para explicarles un poco más, pero básicamente por ahí empezaría así. Está muy bueno. La sinceridad sobre todo. Y aparte porque me da pie a de las que teníamos preparadas, hay unas preguntas que quedan más, pero la última pregunta de las que habíamos preparado para poder hacer la clase era, tiene que ver con esto, ¿no? En esta situación de tan desnivel que hay comunicacionalmente, frente a las políticas hegemónicas del capital y su medio de comunicación, hay que pensar estrategias distintas como fue, por ejemplo, la comunicación de guerra en este contexto. Claro que hay que pensar, claro que hay que pensar. Estamos, estamos en un momento de absoluto peligro. Estamos en una crisis, el peronismo está en una crisis grande, seria. eh, el país está en peligro, la patria está en peligro, que fue una frase que a veces gastamos al cohete. Ahora la patria está en peligro de De verdad. verdad, posta. eh, y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para salvarla, porque lamentablemente me encantaría que hubiera otros, pero los peronistas somos los únicos que podemos salvar este país de este quilombo en el cual nos han metido. Con lo cual, claro que hay que pensar eh, alguna comunicación extraordinaria, inteligente y audaz, pero antes de eso, por supuesto, tenemos que organizarnos, tenemos que discutir. El peronismo tiene que terminar con esta anomia, quilombo, no sé si es una anomia, pero estamos en un gran quilombo. Tenemos que, porque viste que a mí por ahí me decían, y a muchos gobiernos, tenemos que militar, no, tenemos que saber qué tenemos que militar. Entonces, es un momento en el cual imperiosamente necesitamos reunirnos, juntarnos, hablar, no callarnos más, no tenernos miedo entre nosotros, no tenernos desconfianza, porque yo creo que también llegamos acá con mucha desconfianza, con muchas inseguridades. La vida es corta, el peronismo es largo, pero nuestras vidas son cortas. El peronismo se puso viejo por nosotros, no por el peronismo, porque necesitamos más juventud. Bueno, esas son urgencias, tenemos muchas urgencias y tenemos que resolverlas rápido para después saber qué es lo que vamos a poner en Twitter, qué es lo que vamos a poner en qué programa de radio queremos, qué vamos a poner en tal red, qué vamos a pintar en una pared. Y decimos, bueno, salgamos a pintar todo, boludo. Salgamos hoy anoche a pintar todo el país. ¿De qué?
¿Con qué vamos a poner? Bueno, tenemos que saber lo antes posible qué queremos pintar en la pared. Qué buen mensaje. Y que es una pregunta grandote que dejas con eso. Y a veces es mucho más efectivo con una respuesta No. con mucho decorado. Me gusta más el signo de pregunta que abra cabezas que una respuesta que Es no que no permita tengo, no pensar. tengo la No, está respuesta. muy Y bien. aparte la respuesta la tenemos que dar entre Y la todos. respuesta siempre es colectiva. Ese es el punto. Claro. Y le estás apostando a eso, a tirar grandes signos de preguntas para respuestas colectivas. Hay dos preguntitas que van en esta cosa del cómo hacer esto. Y una es, te dio las dos juntas y ya terminamos con esto de las preguntas. En un ecosistema gobernado por algoritmos opacos, ¿qué decisiones de formato y distribución hace que un contenido popular circule sin diluirse? Y la otra es, ¿Cómo eso? Esa pregunta no en un sé. ecosistema gobernado por algoritmos opacos, Sí, yo ahí ya lo entiendo, yo ya no sé, claro. bueno, en un ecosistema donde vos no sabes qué es lo que se hace viral o qué no se hace viral, Sí, qué es lo que hace que esto claro, se vea más que otra cosa, sí. ¿qué formato, ¿no? ¿O qué forma de distribución hace que algo que sea popular se pueda mantener sin perderse? No sé, tendría que saber también. Yo soy humorista y apuesto a que con humor las cosas se entienden mucho mejor. Con humor sean, no sé, Ampanía con lo de la morsa y lo pongo loco. Claro, El gordo, la nata, iba a decir que Dios lo tenga, no lo que haga lo tengo. que le parezca. Eh, lo que hizo fue hacer humor. Su programa lleno de mentiras y de operaciones y de mierda por todos lados, hacía humor. A los gorilas debería dar risa. Por lo cual el humor es una herramienta potente, deben ser los gorilas, deben ser desde ahí. Ha usado el humor la derecha, y lo hemos usado el humor nosotros. Estamos Por algo usando, yo sé que fue de casualidad, pero yo que soy humorista, terminé conduciendo 678 también, ¿no? hoy charlamos un ratito antes de empezar la clase. Yo le comentaba a Carlos que la imagen que me vino muy rápidamente después del domingo era la del 95 y demás, con el voto cuota, pero la imagen que me apareció en la cabeza era la tapa de la revista Humor, que decía yo no lo voté, ¿no? Que fue poquito después de eso. Por esta cosa de que el humor usado desde acá es sumamente potente y marca épocas. Así que Sí, una respuesta sería eso, de hecho tener, funciona, a Pedro Rosenblatt le le funciona funciona mucho el mucho. Sí, humor, los jingles son humor, son simples, claro, son son simples humor. con humor. Y la otra, y con esta cerramos, ¿cómo se construye? Creo que también lo dijiste hace un rato, porque tiene que ver con la honestidad que le pusiste en el énfasis que pusiste en lo que estabas diciendo, pero es cómo se construye un nosotros que convoque mayorías sin expulsar a quien piensa distinto, que es como, Hay mucho para conversar, ¿eh? Hay mucho para conversar y para discutir. Claro que tenemos que construir mayoría, tenemos que dejar de tener la razón, hay que cortarla con tener la razón, con discusiones de por qué pasaron las cosas. Hoy, la verdad, a mí me encanta también discutir por qué pasaron las cosas, pero hoy no sirve de nada. O sea, sirve saber de qué pasaron las cosas si vamos a usar esa respuesta para construir lo que queremos mañana. Hoy eh, los chicos y los no tan chicos, hay un problema con el futuro. La gente no tiene futuro. Es terrible, pero de verdad no tiene futuro. No se puede imaginar el futuro. No puede pensar qué va a ser mañana, un proyecto, una casita, un lo que sea. No puede proyectar nada, no le da. Pero porque tampoco, por supuesto que la realidad lo envolvió en eso, pero nosotros tenemos que poder pensar un futuro. Y nosotros no podemos, nosotros estamos sin pensar un futuro. Nosotros venimos por inercia. En estos últimos años tuvimos una inercia, bueno, vamos así. Y no es que yo la tenga clarísima. En estas últimas elecciones yo también estuve de acuerdo. Che, no vamos sola.
vamos que total se equivocan, vamos que total se caen solos, vamos que... Eso fue un error tremendo. Tenemos que saber qué queremos y ser audaces para conseguirlo. O vamos, hay grandes partidos desaparecieron en este país, ¿eh? Y se cayó la Unión Soviética también. O También. sea, no somos inmortales. Al peronismo hay que cuidarlo también. A veces me parece que nos apoyamos mucho en la solidez, en Perón, en Evita, en la historia, en el 45, en las conquistas, en las luchas, en la CGT, en la columna vertebral. Y por ahí no es tan fuerte como para maltratarlo tanto, ¿eh? Lo tenemos que cuidar. Me parece que sí, y además en nuestra propia historia tenemos que entender que hay que darle espacio de pensar futuro a los que vienen después. Porque, digo, los hijos, ya tenemos todos más de 50 los hijos de aquella generación. Hace 50 años de 49 50 años casi, que se produjo la dictadura. Entonces hay muchos pibes que es un pedazo de papel en un libro de historia cuando tienen un libro de historia, sino en un celular, porque no le dan la compu. Y a ellos tenemos que volver de alguna forma. Quizás esta cosa que estamos pensando y repensando, de volver a lo básico, a la unidad básica, que por algo estaba, como lugar de discusión para poder arrancar desde abajo, desde el pie, como decían algunos compañeros, o con la impronta que sí tenemos, pero bueno, con eso solo no alcanza. Hay que ponerle más audacia, más fuerza, más organización y más militancia. Así que muchísimas gracias, Carlos, por esta charla. Gracias a vos, Javier, nada, me ayudaste un montón a tener esta charla. Les quiero mandar un saludo al gran compañero Carlos López, que está acá. Listo. Se vino y todo. Gracias. Ha sido un placer y muchísimas gracias, hermano.